Muy bien, pues esto es lo que había quedado de tarea, la 4, 5 y 6, ¿verdad? ¿Cómo les fue con eso? No bien, ¿Sí? no bien, porque no la supe hacer. Ah, no, bien. Le entendí bien. Ok. Entonces, a ver lo que voy a Pero hacer. no te Ejercicio pregunté. de Me quedé carga. atorada ahí, pero Y no. no preguntaron, ¿verdad? Sí, tuve un estudiante que sí me preguntó con las 6. Entonces, ok. ¿Es todo este libro, maestra, o es de lo que usted puso? Estas fueron de las hojas que les di antes de irnos. Oh, ok. Sí, no alcanzamos a terminarlas. Nos cerraron la escuela. Ok. Entonces, de tarea, habíamos hecho la 1, 2 y 3 y de tarea quedó la 4, 5 y 6. Ok. Voy a silenciar los micrófonos para poder empezar con la 4. Vamos. Ok. Ahora sí. Entonces, aquí empezando con la 4. Voy a abrir la otra pantalla. No me deja. Ok. Está. Ok, entonces la 4 nos decía si un número multiplicado por 8 se divide entre 4, se obtiene el doble de ese número. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones sirve para hallar el número? Entonces, nuevamente, si un número, y si se fijan en las opciones, me estaban utilizando y como la variable, ¿ok? Entonces vamos a tener y. Si un número multiplicado por 8 se divide entre 4, se obtiene el doble de ese número. ¿Sí entienden? Pero ¿cómo? Ok, se pone, cuando se dice si un número, se pone, ponemos el 8, La variable, no. la variable. La variable. Recuerden que siempre que se refiera a un número, es un número desconocido. No sabemos qué número es. Se va a Que viene utilizar siendo la X o Y. Y. En este caso es la Y porque las opciones que nos da tiene Y. Se está utilizando la Y. Siempre se pone primero la variable y luego el número. Y luego Adelante. yo puse la variable simplemente para que ustedes sepan que la variable es lo que está representando ese número, ¿verdad? Ajá. Entonces, Pero primero se puede poner la Y y luego el 8, ¿no? Para multiplicarlo por el número. no, ya cuando se escribe siempre es primero el coeficiente y después la variable. Entonces siempre va a ser el número que acompaña a la variable. Ok. Entonces no se va a escribir Y8. Siempre se va a escribir 8Y. Ok. ¿Ok? Entonces, yo allí cuando escribí, ¿verdad? Primero sí escribí la Y y puse el 8 al frente, porque sí siempre se va a poner el número al frente de la variable. Sí.
pero si representé, si un número que es y multiplicado por 8, ¿verdad? Que es 8y, se divide entre 4, ¿verdad? Sobre 4, se obtiene el doble de ese número, que es 2y. Y si ustedes resuelven esto, ¿verdad? 8 entre 4, pues es 2, y es 2, y ahí es donde reciben su 2y. Ujú. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, Dice que se divide. si un número multiplicado por 8, dividido entre 4, se obtiene el doble de ese número. ¿Y cuál inciso es, Abril? Porque no lo encuentro. El primero, El número 1. sí, ¿verdad? 8y Pero sobre 4 es igual a 2y. Ok. ¿Sí? Entonces ese es el Y yo inciso. también, pero le puse al revés. Primero puse la Y, pero sí lo hice igualito. Ok, sí, Primero puse la Y y le multipliqué por el 8, lo dividí por el entre 4. 8, sí. Ujú. Incluso digamos, ¿verdad? Que si pones un número multiplicado por 8, ¿verdad? Entonces cuando tú multiplicas y por 8, Es pues es 8Y. 8y. Ajá. Ok. Así hice la cuenta. Ah, ok, sí. A ver, este parece un punto en vez de multiplicación. Ahí está, sí. Entonces, y por 8, pues es 8y, y es como se representa ahí arriba. 8y entre 4 es igual a 2y. ¿Sí? Ok. Ahora vamos con la 5. Ok. En la 5 nos dice, el número de niños que participan en un programa deportivo es 12 menos que el doble del número de niños. Perdón, yo dije niñas, dije niños al principio, perdón. La vuelvo a leer. El número de niñas que participan en un programa deportivo es 12 menos que el doble del número de niños. Y si se fijan, tiene X en paréntesis. O sea que ya nos están dando la pista de que niños va a ser X. ¿Ok? Si 60 niños y niñas participan en el programa, ¿cuál de las siguientes ecuaciones sirve para calcular el número de varones? ¿Ok? Entonces tenemos allí, primero, quedamos que X. niños X, ¿verdad? Ujú. Y niñas, 2 veces 2 veces ¿qué? X Pero aparte de eso, ¿qué nos dice? menos 12. Ajá, 12 menos que el doble, ¿verdad? Ajá. Sí, es Entonces, negativo. ¿ok? Está el doble menos 12. O sea, 12 Ujú. menos que el doble. ¿Ok? Igual a Y 60. el total de eso, perdón. El total de eso es igual a 60. ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a tener aquí una suma. Voy a sumar niños, que es X, más niñas, y niñas es 2X menos 12, es igual a 60. ¿Ok? Y si se fijan, no tenemos esa opción, ¿verdad? Ninguna de las opciones que tenemos ahí en los incisos nos da X más 2X menos 12 igual a 60. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a resolver. ¿Ok? Vamos a empezar aquí a desglosar. X más 2X, 3X. 3X menos 12 igual a 60. ¿Ok? Ujú. Todavía No no tenemos. Se divide. no igualamos al otro lado ese 12. ¿No lo vamos a igualar para poder eliminar el 12? Todavía no voy para allá. Más Porque bien, yo ya lo hice. todavía no estoy ahí. O sea, estamos paso por paso para poder encontrar la respuesta. Ah, Ujú. ok. Lucy, vas corriendo. No te Pues yo de una alcanzo. vez ya, yo de una vez ya lo hice a los dos lados. Ok.
Entonces, ay, ¿dónde quedé? Oh, aquí, ok. Ahora sí, entonces, vimos que no hay ninguna opción ahí todavía. Ahora sí, hay que pasar ese 12 para el otro lado, ¿verdad? Más 12. Y sería más 12. Lo voy a poner acá a un ladito en vez de hacia abajo porque antes de sumarlo simplemente lo vamos a dejar así. Se elimina ese y queda que 3x es igual a 60 más 12. ¿Ok? Yo ya lo vi. 40. Ah. Entonces, ¿dónde está la respuesta? Oh, my goodness. Es la última, la Es la 5. última. Pero El inciso 5. Pero ¿de dónde, cómo hizo para agarrar el 60? El 60 ya estaba allí. ¿Estaba ahí? Sí. Desde Oh, un ya. principio ya Eso- teníamos que eran 60 en total. Sí, tiene razón. ¿Sí? Pero Entonces debo simplemente de- se va desglosando por parte, ¿verdad? Ay, alguien salió y no puede entrar. ¿Dónde está? ¿Ya pudo entrar? Perdón. Tenía ya Brenda y se me hace que ya se me fue Brenda. Ok. Entonces, pero una pregunta. sí, Yo le puse más 12 antes del signo de igual para poder eliminar ese 12 y después del igual al frente de 60 puse menos 12. O sea, yo le cambié el signo al 12. O sea que si pongo positivo a la derecha, tengo que poner positivo a la izquierda también. claro, si no, te desbalanceas. Yo lo puse negativo. Recuerdan que todo lo que hacen de un lado se tiene que hacer del otro lado. Ok. Si Porque no, entonces ya me no hubiera es dado igual. 48. Si Ya, tú porque le, entonces si me tú dio. le agregas 12 a un lado y le quitas 12 al otro, ya tu balanza ya no es equivalente. Allí yo es donde no le entiendo bien. Cuando pasa un lugar a otro. Sí. Sí, es de los conceptos algebraicos, siempre todo lo que se hace de un lado se tiene que hacer del otro lado. Y para saber cuál es el que se va a eliminar, siempre es el que queda en el número solito. Que no Siempre tiene variantes. recuerda que tienes que tener a las variables de un lado y las constantes del otro. Entonces, si de un lado ya tienes puras variables, entonces no quieres eliminar tu variable de ese lado. Tienes que dejar esa variable de ese lado y del otro lado las constantes. ¿Sí? Pregunta para esta, que es, entonces el resultado de esta es el inciso 5. ¿Sí? Ok. Ahora sí. Este no es del libro, ¿cierto que no? No, estas son las hojas que les mandé por Remind. Y son las mismas que pasé antes de que cerraran la escuela. Esas se las di antes de irnos. ¿Sí? Ok, entonces ahora la número 6. ¿Ok? Dice, una entrada para adultos cuesta el doble que una para niños. Ángela pagó $28 por 2 entradas para adultos y 3 entradas para niños. ¿Cuál de las siguientes ecuaciones sirve para calcular el precio de una entrada para niños? ¿Okay? Entonces, primero, pues, vamos a tener a uno de esos que represente X. ¿Cuál va a representar X? Niños. Niños, ¿sí? Niños va a ser X. ¿Y adultos? 2X. 28. 2X, ¿verdad? Oh, 2X. Porque dice que la entrada de Que cuesta el adultos doble. cuenta ¿cuánto? El doble de la El de niños. doble de la de niños. Exacto. Entonces adultos va a ser 2X. ¿Ok? Ahora vamos a ver.
Ángela pagó $28, pero pagó $28 por 2 entradas para adultos, ¿ok? Entonces, 2 entradas para adultos se va a representar con 2 por 2x, ¿ok? 2 multiplicado por el costo de las entradas de adultos, ¿ok? ¿Y cuántas de niños? Lo doble. Dice aquí que 3 de niño, pero yo 3 escuché que dijiste entradas algo de de niños. Sí, ¿verdad? Tú dijiste que 3 entradas de niño, pero que las dos de adulto y las 3 de niño, ¿cuánto fue que costaron? ¿No fueron 80? No, $28. 28. Oh, ¿Ok? perdón. Entonces, 2 por 2x más 3 entradas de Tres niños. Y entradas las de 3 niños. entradas de niños, ¿cómo se va a representar? Por 3X. X. 3x, ¿sí? Porque niños es x, ¿verdad? Entonces, 3 entradas sería 3 por x, que serían 3x. Y eso, sumándolo, les va a dar el total de $28, ¿sí? Entonces, de esas opciones que tenemos allí, no hay una que sea exactamente como esta, pero sí hay una que simplemente los sumandos están invertidos. ¿Cuál es? ¿La 2? La número 2, ¿sí? La número 2 primero está sumando la entrada de niños, que es 3x, más las entradas de adultos, que es 2 por 2x, igual a 28, ¿verdad? Y aquí pues no va a alterar el resultado de la suma porque están sumando. Entonces, aunque esté invertida, tenemos que poner mucha atención para buscar la respuesta. Si no Si ustedes está resuelven cualquiera de estas dos, les va a dar el mismo resultado, porque simplemente está invertido la suma. Entonces, si tú tienes 5 más 8, es lo mismo que 8 más 5. Entonces, el resultado te va a dar lo mismo. Entonces, es lo mismo aquí. Tienes las entradas de adultos más las entradas de niños, igual a 28, o en la de abajo, que es 3x primero, es las entradas de niños más las entradas de adultos, sigue siendo 28. ¿Sí? Entonces aquí voy a poner o cualquiera de esas dos. ¿Sí? 2 O por la número 2x 5, más ¿verdad? 3x es igual a 28, o 3x más 2 por 2x igual a 28. O sea que el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad, maestra? En este caso es el orden de los sumandos. ¿Okay? Cuando es el orden de los factores, estamos hablando de una multiplicación. Y una No división. altera el producto. Ajá. Ok. En este caso es el orden de los sumandos, no altera. Ok. Ajá, sí, el resultado de la suma. Ok. Sí. Entonces, ¿cuál inciso va a ser aquí? El 2 y el 5, ¿no? El 2, ¿sí? El número 2. Ahí es donde tienen 3x más 2 por 2x igual a 28. Entonces, la respuesta correcta en esta de la número 6 es la 2. ¿Sí? Ok. ¿Preguntas hasta allí? Yo sigo confundiéndome cómo agarro formar la fórmula que se necesita. Sí, es conforme uno va leyendo, es como vas formando la ecuación. Entonces, son ya conceptos algebraicos que no alcanzaste a ver antes de que entrara, Silvia, y por eso es que se te dificulta un poquito entender cómo es que estamos acomodando la ecuación. Oh, Sí, pero sí, mientras vas avanzando y vas entrando a lo que viene siendo preálgebra, vas a ir aprendiendo un poquito más de cómo funciona la variable, qué es lo que significa esa variable y cómo es cuando ya empiezas a leer, puedes empezar a formar las ecuaciones de acuerdo a lo que te está pidiendo la pregunta. Como aquí en estas de la 1 a la 6 no resolvimos, ¿verdad? No tuvimos que resolver ninguna de las ecuaciones, simplemente tuvimos que plantear la ecuación.
Entonces, siempre ese es el primer paso. Y en el examen, pueda que muchas de las preguntas vengan así, donde simplemente les va a pedir cuál ecuación es la que les va a servir para calcular lo que les están pidiendo. Entonces, primero es aprender a hacer eso. Y después, ya si les pide que resuelvan, pues es saber desglosar. Ok. Entonces vamos ahora sí a la segunda página que teníamos. Ok, que viene siendo esta de resolver ecuaciones algebraicas. Entonces, si tienen su hoja, voy a empezar con la lección de esta parte para poder dejar de tarea la parte de las preguntas. Las vamos a dividir. ¿Ok? Entonces, veamos, dice resolver ecuaciones algebraicas. Los problemas verbales algebraicos describen la relación entre los números en una situación dada. Para resolver un problema de álgebra, convierta los datos en símbolos algebraicos, escriba y resuelva una ecuación y verifique su respuesta. ¿Okay? Entonces aquí sí nos están pidiendo que escribamos la ecuación y después que la resolvamos. Y a la hora del examen va a ser difícil verificar esa respuesta simplemente porque ya son muchos pasos. Pero aquí cuando están practicando hay maneras de poder verificar la respuesta. ¿Okay? Entonces veamos. Dice ejemplo 1. La suma de 3 números consecutivos es 189. ¿Cuál es el mayor de los 3 números? ¿Okay? Entonces aquí les está diciendo que hay 3 números consecutivos. ¿Qué quiere decir consecutivos? Uno enseguida del otro. Sí, uno enseguida del otro, ¿verdad? Entonces vamos a ver 3 números, ¿verdad? Seguidos por el otro. Y la suma de esos 3 números es 189. Y de esos 3 números quieren que ustedes encuentren el mayor de los números. ¿Ok? Paso 1. Identifique las cantidades desconocidas. Asigne la X, ¿verdad? La X representa el número menor. ¿Ok? El número con el que empieza. Entonces la X aquí va a representar el número menor, que es el número con el que van a empezar. Paso número 2. Identifique las demás cantidades en función de X. ¿Ok? Si X es el número menor, los dos números siguientes son X más 1, ¿verdad? Porque es el que le sigue. Y después X más 2, pues, porque es el segundo número que le sigue a esa X. ¿Ok? Paso número 3, escriba una ecuación. Entonces la suma de los 3 números es 189. Primer número es X, el segundo número es X más 1, que es el que le sigue, y el tercer número es X más 2, ¿ok? La suma de esos 3 es 189. Paso número 4, combine los términos semejantes y despeje la X. Entonces ya ahorita que ya tenemos X más 1 más X más 2 es igual a 189, vamos a combinar los términos semejantes, que son todas las X, ¿ok? Entonces ahí hay 3X. X, 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 vamos a tener 3X. Y tenemos de constantes, tenemos el 1 y el 2, y 1 más 2 son 3. Entonces ahí es donde ya tienen, en ese paso 4 de mano derecha van a ver que ahora dice 3X más 3 es igual a 189. ¿Ok? De allí vamos a restar 3 de ambos lados y va a quedar que 3X es igual ahora a 186, porque 189 menos 3 son 186. Y el último paso, dividir ambos lados entre 3 y queda que X es igual a 62. ¿Ok? Entonces ya encontramos la X, pero recuerden que X representa el número menor y nos está pidiendo el número mayor. ¿Ok? Entonces ahí está, paso 5, solucione el problema. El valor de X representa el menor de 3 números consecutivos. Los 3 números son
X que va a ser 62, el que le sigue 63 y el que le sigue 64. Entonces, el mayor de esos números es 64, ¿sí? Dice, verifique la respuesta, vuelva a leer el problema para asegurarse de que su respuesta es razonable. Debido a que 62 más 63 más 64 es igual a 189, entonces la respuesta tiene sentido y la respuesta correcta es 64. ¿Ok? Entonces, no se confundan y no digan, ¿por qué no es 62? ¿Ok? Si salió que X es igual a 62. Porque recuerden, su X representaba el número menor. ¿Ok? Y la pregunta nos está pidiendo cuál es el número mayor de los tres. ¿Ok? Y el mayor de los tres es el 64. ¿Sí? Dicen, algunos problemas, una tabla puede resultar útil para aclarar los datos y mostrar las relaciones entre las cantidades. ¿Ok? Aquí ya vamos al ejemplo 2. Dice, Rafael tiene el triple de edad que su hija Elsa. Calcule la edad de Rafael sabiendo que dentro de 10 años tendrá solamente el doble de edad que Elsa. Entonces, no sé si recuerdan esas, pero hicimos unas cuantas también antes de irnos y en la tarea me parece que hubo una, en la del capítulo 37. Ok, dice, hay 4 cantidades desconocidas, ¿verdad? 2 edades actuales, que es la de Rafael y la de su hija Elsa, y 2 edades futuras, que son las edades de dentro de 10 años, ¿ok? Entonces, ahí en esa tabla que ven de mano izquierda, ven que dice, es una tabla y dice edad de Elsa, edad de Rafael, y después donde dice ahora, en edad de Elsa tiene A, 2 puntos y luego X. O sea, les está dando a entender que ese inciso A va a ser la edad de Elsa que se va a representar con X. Y ahí de mano derecha, si se fijan donde dice A, dice, supongamos que X es igual a la edad actual de Elsa. ¿Ok? Después B representa que Rafael tiene el triple de edad que Elsa. ¿Ok? Así que su edad actual es 3X. ¿Verdad? Ahí nos decía, Rafael tiene el triple de edad de su hija, Elsa. Entonces, Elsa es X y Rafael es 3X. Y eso es ahora, en la actualidad. Ahora, dentro de 10 años, ahí ven la C, dice, dentro de 10 años, Elsa tendrá X más 10. O sea, su edad actual más 10 años. Y dentro de 10 años, Rafael tendrá 3X más 10. O sea, el triple de Elsa del actual más 10 años. Ahora, dice, sabemos que la edad de Rafael dentro de 10 años, ¿verdad? Es 3X más 10. Pero también será el doble de la edad de Elsa dentro de 10 años. Y dentro de 10 años, Elsa será X más 10. Entonces, el doble de X más 10, ahí se ve representado, ¿verdad? 2 por X más 10, que vienen siendo 2 por X, 2X, y 2 por 10, 20. Si ven de mano derecha, donde tienen 3X más 10 igual a 2 por X más 10, y luego abajito ya está desglosada, dice 2X más 20. ¿Ok? Entonces, ahora ahí ya lo que hicieron es pusieron esas 2 edades equivalentes. Ahora sí, a empezar a despejar. Aquí es donde ya se empieza a poner ya todavía un poco más complicado en el sentido de que ya hay variables de los dos lados y constantes de los dos lados. ¿Ok? Entonces, primero empezar con eliminar las variables de mano derecha del iguala, ¿verdad? Tenemos allí 2X. Entonces vamos a quitar 2X de ambos lados. Cuando se elimina la 2X de mano derecha, ya nada más va a quedar el 20. Y cuando se elimina 2X de mano izquierda, va a quedar una X. Después se elimina el 10 de mano izquierda.
y un 10 de mano derecha y ya nada más queda 10. Entonces queda que X es igual a 10. ¿Y qué representaba X? Si ven ahí en la Alicia. tabla, ¿qué representa X? Elsa. Elsa. La edad de Elsa. Su edad de Elsa ahorita, ¿verdad? Ahorita. Entonces, ahora con ese valor ya pueden encontrar la edad de Rafael. ¿Ok? Y nos está preguntando que cuál va a ser la edad de Rafael. Perdón, calcule la edad de Rafael sabiendo que dentro de 10 años tendrá solamente el doble de edad de Elsa, ¿verdad? Entonces, queremos la edad de Rafael de ahorita, ¿ok? Entonces, si Elsa tiene 10 años ahorita, ¿cuántos años tiene Rafael? 30. 30, ¿sí? 3 por 10, 30. Y aquí dice, utilice la tabla para encontrar la respuesta al problema. Sustituya la variable X en cada recuadro con 10. La edad actual de Elsa es 10. La edad actual de Rafael es 30. ¿Ok? Ahora, dentro de 10 años, si nos hubiera preguntado la edad de dentro de 10 años, ¿verdad? Elsa tendrá 20 y Rafael tendrá 40, es decir, el doble de la edad de su hija. Pero Rafael ahorita tiene 30 años. ¿Sí? Entonces, estas son de las más largas, simplemente porque se tiene que hacer la tabla, uno tiene que encontrar la ecuación equivalente para que uno pueda resolver. Entonces, sí son de las que son un poquito más largas. Y las que habíamos hecho, pues era con la tabla, ¿verdad? Simplemente para entender la edad de ahorita y la edad dentro de 2 años, o dentro de 3, o dentro de 5, o dentro de 10, dependiendo de lo que nos esté pidiendo. Okay. Donde no le entendí fue, dijo, que quitara las 2X, disminuyera las 2X del lado derecho o del... Ahí me confundí. O simplemente se resolvió, pero aquí en la hoja nos está enseñando el paso, nos los está enseñando en un solo paso. ¿Ok? Entonces, si yo regreso, ¿verdad?, a esa ecuación que tenemos allí, que empezó con 3x más 10 es igual al doble que tendrá ella dentro de 10 años, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí lo que primero se hizo fue distribuir. ¿Ok? Entonces quedó con 3x más 10 igual a 2x más 20. Es lo que ahora ven allá abajo, ¿sí? Después hay que empezar aquí a desarrollar, ¿ok? Se va a quitar 2x de un lado, pero ahí lo hicieron todo en una hilera. Entonces ahí es donde a veces les digo que se puede volver confuso en algunas de estas páginas cuando nos hace todo de un jalón y en un solo paso y en una sola hilera, porque no se ve qué fue lo que pasó, ¿ok? Entonces yo voy a quitar aquí 2x de ambos lados. Se elimina esta de aquí y aquí va a quedar que x más 10 es igual a 20. ¿Ok? Muy bien. Ahora voy a quitar 10 de ambos lados. Y si se fijan ahí también quitaron 10 de ambos lados. Se elimina esta, se baja la x, es igual a 10. Entonces ahí ya tienen su respuesta de x es igual a 10. ¿Ok? Simplemente que en la hoja quitaron 2x del lado izquierdo y quitaron 10 del lado izquierdo, así como del lado derecho quitaron 2x, ¿verdad? Y después quitaron 10. Así es como uno terminó con x es igual a 10. Le entendí más a usted que en el papel. Sí, es simplemente como lo muestro yo paso por paso, entonces sí se entiende un poco más. Ya eventualmente, cuando entiendes el concepto, puedes verlo y entenderlo, pero cuando recién estás empezando a aprender a cómo a solucionar las ecuaciones, sí es difícil verlo e identificar qué es lo que estás viendo. Pero eso prácticamente lo que yo les acabo de enseñar aquí es lo que hicieron allá en la hoja, pero en un solo paso. ¿Okay?
Y ya el último paso era pues de que Rafael es 3x, entonces 3 por 10 es igual a 30. ¿Sí? Ok. Entonces, ahora sí, vamos. De nuevo aquí a la página. Y tenemos ahora sí, aquí varios problemas, ¿verdad? De la 1 a la 17. No vamos a hacer todos, ¿ok? Voy a hacer las primeras 3 con ustedes y de allí voy a pedirles que hagan otra ustedes solos y ya de ahí les voy a asignar tarea. ¿Ok? Entonces tenemos ahí la número 1, ¿verdad? Dice la suma de un número más el doble de ese número es 15. ¿Cuál es el número? X. No, pues, o sea, sabemos que vamos a representar el número con X, pero tenemos que solucionar. ¿Ok? Entonces, ¿No es 15 lo doble del 15? Es 30. veamos. La suma de un número más el doble de ese número es 15. ¿Cuál es el número? 30. Entonces, hay que tomarlo paso a paso, ¿verdad? Pues es que La aquí no suma de sabemos un cuál es el número, porque dice Entonces, que entonces la ¿con qué suma se va a es X. representar? ¿Con qué Con se va a X es representar? el número. Y ese Exacto. es el número. Entonces, empecemos con ese, ¿verdad? La suma de un número. ¿Ok? La suma de un número. Más el doble de ese número. 2X Exacto. Igual a 15. es igual a 15. 15. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ¿qué? 3X. 3X. Y después, Lo dividimos. ajá, 3. 5. igual a X es igual a 5. entonces, ¿cuál es ese número? 5. 5. ¿Pero qué no decía que era lo doble? Arriba está 2X. De un número más el doble de ese número, ¿verdad? La suma de 5 más el doble de 5. ¿Cuánto es el doble de 5? 2X. ¿Verdad? Entonces, la suma de 5 más el doble de 5 es igual a 15. ¿Sí? 15. Entonces, tenemos que 15 es igual a 15, sí. Entonces, ese número es 5. 5. ¿Sí? Este sería. Ok. Ahora la número 2 nos dice el resultado de la suma de 7 más el doble de cierto número es 10 más que ese número. ¿Cuál es el número? Parecen adivinanzas, ¿verdad? X más 2X. Entonces empezamos otra vez, ¿verdad? El resultado de la suma de 7, ok, la suma de 7 más el doble de cierto número, ¿sí? La suma del resultado, perdón, el resultado de la suma de 7 más el doble de cierto número, ¿verdad? 7 más 2X es igual a 10. 10, ¿pero qué? 10. 10 más que Es el ese doble. número. Es 10 Ok. más que ese número. 10 más que X ese más número. ¿Ok? X más 10. ¿Sí? Entonces, Una pregunta, pero es que de todas maneras el número no era 2X o era solamente el X. no, ahí nos está diciendo que vas a sumar 7 más el doble del número.
Del número desconocido. Ok. del número desconocido, sí. ¿Sí? Entonces nos está enseñando el número desconocido de ambos lados. Está diciendo que el resultado de la suma de 7 más el doble de un número desconocido es igual a 10 más que ese mismo número. Entonces ahí es donde se representa el x más 10. Si hubiéramos puesto el X en el otro lado, al lado derecho del 10, ¿no hay ningún inconveniente? No, porque es suma. Ok. Porque es suma, pero simplemente lo represento de esta manera porque cuando sea menos que, si aquí te hubiera puesto 10 menos que y tú pones 10 menos x, ya ahí ya no te va a salir el resultado. Por la manera en que se representa, ¿verdad? Si yo te digo, tu hermana tiene 10 menos que tú, primero vas a poner tu edad menos 10. ¿Sí? No el 10 menos tu edad. Entonces, por eso es importante entender cuando dice 10 más que, ¿verdad? El 10 va a ir después que el número al que está representando. O 10 menos que, el 10 va a ir después del número que está representando. En suma, pues no importa simplemente porque es suma, pero cuando es resta es donde sí va a haber gran importancia. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, entonces ahora sí aquí vamos a empezar a desglosar. Quitamos 7 de ambos lados. 2x igual a x más 3, ¿verdad? 10 menos 7 son 3. Y después voy a quitar x y voy a quitar x. Y queda aquí que x es igual a 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el número? 3. Ay, me perdí yo aquí porque hiciste lo mismo. Yo no pensé que se podía hacer lo mismo con las variables, lo mismo que tú hiciste con el número, ¿se puede hacer con las variables? ¿Cómo? O sea, ¿por qué eliminaste esas dos X? Eliminé una X, la X que tenía. Recuerda que siempre la meta es tener las variables de un lado y las constantes del otro. Entonces yo tengo que pasar mis constantes. Usualmente se prefiere que las constantes queden de mano derecha y las variables de mano izquierda. Entonces moví la constante que tenía, el 7, lo moví hacia la derecha, ¿verdad? Lo eliminé para que ya quedara con constantes de mano derecha y después la variable igual. Ok, pero yo pensaba solamente que eliminar solamente eliminábamos números, no que íbamos a eliminar una variable. Es lo mismo que hicimos en los pasos anteriores, porque si no te hubieras quedado con 2x es igual a x más 3. Es que no pude escuchar muy bien el planteamiento de Rafael y su hija porque me entró una llamada, por eso no pude ver el desarrollo de ese pero ejercicio. es lo mismo. Cuando tienes variables de ambos lados, la meta es dejar las variables de un lado y las constantes del otro. Ok. Una pregunta, ¿el desarrollo de estos ejercicios los vas a postear en alguna parte para que por ejemplo, en mi caso, yo lo pueda ver? ¿Cómo fue el desarrollo? Sí, va igual que las clases anteriores, esta clase va a aparecer en Padlet. Ok, gracias. Sí. En Padlet vas a poder verlo. Usualmente pongo clases Zoom y la fecha y ya ahí vas a poder ver la grabación de esta. Ok, gracias. ¿Sí? Ok. ¿Por qué no se tiene que poner el número 2 al último? El número En la 2. X, donde ya pusiste el resultado X igual a 3. Ajá. ¿Se quita el 2 ahí y nada más se pone la X? No, le restaste una X a esas dos X. Tú tienes 2X y le quitas una X, entonces nada más te queda una. Ok. Ya entendí. Ok. Pregunta, esos parecen más como adivinanzas, ¿verdad? Está confusa. Sí. Me duele la cabeza. Ok, ¿listos para la 3?
Sí. Ok. Entonces veamos. La número 3 dice, un número es 5 menos que otro. A eso es a lo que me refería cuando ya tenía el menos, ¿verdad? 5 menos que otro. ¿Ok? La suma de ambos es 181. Encuentre estos números. Entonces, vamos a sumar dos números, ¿verdad? Ujú. Y la suma de esos números nos va a dar a 181. Pero tenemos que primero identificar cuáles son los números. ¿Ok? Entonces, tenemos un número. Es Voy a poner 5. aquí el primer número, es X. Y el segundo número es ¿qué? Menos cinco. 5x. 5. Menos 5x. 5 menos que otro. Si yo les 5 digo, menos que sí, otro. tú tienes 5 años menos que tu hermana y tu hermana representa Otro. esa X, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la vas a escribir? Y, entonces sería menos 5y. No, estamos utilizando X todavía. Es 5 menos que X. otro. Es X menos 5X. Simplemente menos 5. 5 menos que otro, ¿sí? Ah, entonces no se pone X, nada más se pone el 5. Nada más X menos 5, ¿sí? Entonces tienes un número, ¿verdad? X, y el otro 5 menos que X, ¿sí? Y es igual a 181. La suma de estos es 181. O sea que X más X menos 5 es igual a 181. ¿Sí? Número 1 y número 2. ¿No es necesario poner x menos 5 en paréntesis? Se puede, ¿verdad? Para representar el primer número y el segundo, pero a fin de cuentas vas a terminar sumando esas dos X. Ok. ¿Sí? Vas a Pero en este terminar caso, haciendo si yo le pongo el paréntesis, en este caso yo hubiera afectado también el 5 como si fuera multiplicación y no es multiplicación. No, porque no tienes ningún número enfrente de ese paréntesis para multiplicar. Entonces, teniendo el paréntesis o no teniéndolo, sigue siendo una suma, porque no hay ningún otro número entre ese paréntesis que indique que lo vas a multiplicar por ese número. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos 2x menos 5 igual a 181. Y vamos aquí. Va a quedar que 2x es igual a 186. Dividir entre 2. Y aquí nos va a quedar que es 93. ¿Sí? Y si se fijan en la pregunta, o más bien ya en las instrucciones nos dice encuentre estos números. ¿Sí? Entonces, el primer número es X, ¿verdad? Y el segundo número quedamos que era ¿qué? X menos 5. X menos 5. Y X menos 5 sería 93 menos 5, que son ¿qué? 93. Entonces, esos son los dos números. Ahí no te entendí. 88. Y la suma de 93 y 88 es 181. Me quedé al último cuando hiciste las sumas.
X es 93, es uno de los números, Ajá, ¿sí? sí. Y el segundo número es X menos 5. Ajá. Entonces, quedamos que X es 93. 93 Entonces, menos a 5. 93 le quito 5 y me da 88. Mm, Entonces, esos son los dos números de los que habla. Un número es 5 menos que otro, ¿sí? O sea, el número que es 5 menos que otro es el 88. Y después la suma de esos dos números te da 181. ¿Sí? Entonces nos pregunta, encuentre estos números y ahí está 93 y 88. ¿Sí? Ok, ahora les voy a pedir a ustedes que intenten hacer la número 4. Y después la desarrollamos para ver si la sacaron bien. Entonces las voy a leer. Dice, cuando la suma de 8 y cierto número es igual a 12, el resultado es el mismo que el producto de 3 y ese número. ¿Cuál es el número? Ay, Dios. Y honestamente esta se puede sacar con lógica, ¿verdad? Esa se puede sacar ¿Cuatro? con lógica. Sí, esa se puede sacar con lógica. Ahora, ¿cuál sería la manera de plantearla? Es 8, luego más X, igual Ajá. a 12. Igual a 12 por 3. Mm, Sí. Y Y ya. después nos El dice 3. que El 3 me sobra. Por 3 porque es el producto es, o es multiplicación, ¿no? sí, también nos dice que el producto de ese número, ¿verdad? El resultado es el mismo que el producto de 3, ¿verdad? Es el mismo. Entonces, ¿cómo combinamos estas dos ecuaciones? Sería 8 más X es igual a 3X, porque son equivalentes, Okay. ¿sí? Entonces yo aquí puedo ponerle, voy a restar mis variables. En este caso simplemente es mejor empezar con la variable porque nada más tengo constante de un lado, ¿ok? Entonces voy a eliminar aquí, queda que 8 es igual a, tengo 3X y le quito una X. ¿Cuántas me quedan? 2X. 2X. Y el último paso, dividir entre el número que acompaña la variable. Entonces 8 entre 2, 4. perdón. ¿Que no se tenía que quitar el número? Yo pensé que era el número. Primero se quita la Sí, 2 entre 2, y ahí medio que es X, y 8 entre 2 4. da 4. ¿Sí? Entonces 4 es igual a X o X es igual a 4. Este es resolviéndolo ya algebraicamente, ¿verdad? Pero como les mencionaba, se puede resolver con lógica. Cuando uno lee, ¿verdad? La suma de 8 y cierto número es igual a 12. Ok, pues 8 más ¿qué número me da 12? Pues el 4. Y después el resultado es el mismo que el producto de 3 y ese número. 3 por 4, 12, pues 3 por X 4, es eso. ¿Sí? Pero Ya algebraicamente, pues aquí, así es como planteas la ecuación. 8 más X es igual a 12, 3X es igual a 12, y ahora tenemos que 8 más X es igual a 3X, y ya empiezas a resolver. yo me confundí. Parece que te había entendido anteriormente que el número que está solo se divide para quitarlo. Y ahorita quitaste las X. Allí me confundí. Sí, porque ya nada más queda ya no hay número para quitar, no hay constantes. Recuerda, el número solo que no tiene variable es una constante.
Pero no el hay 8 constantes. no tiene constante. Exacto, entonces ya no voy a hacer nada con el 8, lo voy a dejar allí. Ah, No se puede hacer nada con el 8 porque recuerda que tengo que tener constante de un lado y variable del otro. Entonces, como no tengo constante del otro lado, entonces esa constante se va a quedar allí. Lo que tengo que eliminar es la variable para que me quede mi constante sola de ese lado y las variables del otro. ok, ya entendí. ¿Sí? Ajá. Muy bien. Ok, entonces de tarea les va a quedar las 5, 6, 7 y 8. Van a ser 4 las que van a hacer de tarea. Las 5, las 6, las 7 y la 8. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora sí voy a parar. Sí tienen estas hojas, ¿verdad? Se las mandé por Remind. Sí. Sí, ok. Entonces sí. 5, 6, 7 y 8. 4 de tarea. Voy a mandar un Remind para ver la próxima semana si tengo más estudiantes que ahorita no se han podido conectar en martes, pero que pueden en miércoles. Entonces, la próxima semana nos vamos a conectar en miércoles para que así también ellos puedan conectar. Ok. ¿Sí? Y ya les mandaría la invitación la próxima semana para podernos ver de nuevo y así revisar lo que hicieron de tarea y continuar con las que siguen. Les voy a asignar, cada semana les voy a ir asignando problemas de la hoja para que así las podamos revisar. Ok. ¿Sí? Y de allí, como les mencioné, para las que ya están en Khan Academy, les voy a poder asignar trabajos y las que no, si pueden conectarse, sería genial así para poderles asignar también por medio de Khan Academy. Abrirle una pregunta. Sí. ¿Cuántas semanas dura el curso de verano? 4. ¿Y cuándo empieza? ¿De cuándo cuenta? De esta semana hasta, me parece que viene siendo que como el 17 por ahí de junio. 1, 2, 3. Sí. 17 de junio. Ok, gracias. Sí, entonces la semana del 17 es la semana que terminamos. Entonces, este ya cuenta, ¿verdad? Esta ya cuenta, sí. Esta ya cuenta. ¿Más preguntas? Maestra, yo quedé suscrita para el próximo año. Para el próximo año todavía no hay inscripciones. Entonces, ya que se abran las inscripciones del próximo año, lo más probable es que no sé si vaya a ser en línea, pero todo depende. Si se abre la escuela, pues les van a pedir que vayan a la escuela a inscribirse. Pero si todavía no está abierta la escuela para ese entonces posiblemente vayan a mandarles como una inscripción por medio de un Google Form. El Google Form viene siendo como un formato donde les hacen las preguntas que usualmente les preguntarían en la forma de inscripción, como el nombre, domicilio, número de teléfono, contacto de emergencia. Todo eso lo harían por medio de la computadora o por medio de su teléfono. Ok. Entonces todo depende. Si ya está abierta la escuela, pues en la escuela se pueden inscribir, pero si para ese entonces no, entonces lo más probable es que nos vayan a pedir a los maestros que les mandemos por medio de Google Form la forma de inscripción.